Hola, estamos en la clase de inglés para Education Group de la Facultad de Ciencias de la Educación y Psicología de la Universidad Nacional del Comahue, Lesson 18. En esta oportunidad la clase es asincrónica ya que estamos en mesa de exámenes. Les vamos a dejar una explicación de la frase verbal que sería tipo un repaso y un avance en algunos conceptos que ya vimos en otras clases, ¿sí? Y una práctica sobre justamente la frase verbal y también repasar un poco las funciones de ING con un texto de la UNESCO, que acá lo tenemos en la diapositiva, pero si quieren constatar, también lo tienen en el tipo de texto, en el texto que subimos a principio de año de donde estamos sacando el material. Bueno, les recuerdo, la frase verbal puede ser simple o compuesta. La frase verbal simple es a veces más difícil de identificar, es esa frase que está compuesta por una sola palabra y la dificultad en el inglés precisamente está en que hay muchas palabras que pueden ser tanto sustantivos como verbos, y incluso en la misma oración, en el mismo párrafo, puede estar funcionando con la misma función. Entonces, hay que estar atentos a la separación en bloques para ver cuál sería la frase verbal en esa oración. Todas las oraciones tienen como mínimo un sustantivo y un verbo, una frase nominal y una frase verbal, ¿sí? Ese verbo es el que le va a dar sentido, va a describir la acción que hace, que realiza el sujeto o lo que sería la parte sintáctica, el sujeto como parte sintáctica de esa oración. Y lo vamos a llamar verbo principal. Siempre tiene que haber algún verbo que esté indicando cuál es la acción, ¿sí? Em, para ir dándole sentido a la oración. Muchas veces ese verbo está acompañado de otros verbos, ¿sí? Em, que los modifica en su modo, en su intención también, ¿sí? Em, bueno, es así como estamos frente a una frase verbal compuesta. Ese verbo principal, el que da sentido, siempre va a ser el último, ¿sí? Siempre va a estar al final. Pero adelante de ese verbo puede haber verbos modales como can, may, could, might, must, should, ought to, will o would, ¿sí? Que son verbos que nunca están solos, siempre están acompañados de un verbo principal, a veces de un auxiliar y un principal, pero nunca están solos. Pero es importante recordarlos porque es este número limitado de verbos y me van a dar el indicio de que ahí comienza una frase verbal. Estos verbos modales no siempre están, pueden estar, si están nos brindan esa información, y también tenemos los verbos auxiliares que pueden también estar acompañados o sea, si están adelante de un verbo principal, o pueden, en el caso de que tengamos los tres tipos de verbos, los verbos modales siempre van a ir al principio, luego los auxiliares y por último el principal, que es el que le da sentido a la oración. Los verbos auxiliares son distintos que los modales porque son verbos que también pueden ser verbos principales, depende de dónde estén ubicados. Y esos son el verbo to be, to have y el to do, ¿sí? Luego tenemos un cuadrito aparte donde tenemos un uso especial del verbo to be que junto con una palabra que no es verbo, there, al estar juntos forman un verbo que es haber o existir. Esa frase verbal sería simple si el verbo to be está solo y sería compuesta si estuviese acompañado de un auxiliar o de un modal. Por ejemplo, there is o there are son frases verbales simples porque el verbo to be, el is y el are no tienen ningún auxiliar ni modal. En cambio, there may be es una frase verbal compuesta. Ahí te decimos puede haber. En el caso de is solo sería eso está,
pero si yo tengo el there adelante y tengo there is, pasa a ser hay o existe. Bien, una frase verbal simple. Por ejemplo, nosotros acá vemos una palabra que está resaltada, que está en otro color, que tiene una S. Lo que pasa es que la S no es simplemente indicación de verbo, también puede ser de sustantivo, de un sustantivo en plural. Entonces a veces cuesta encontrarlo. Si hay un verbo que tiene una S, lo que me está indicando es que está en presente y que ese sujeto es de la tercera persona del singular. Entonces acá tenemos entonces, una frase verbal, ahí tenemos solamente compuesta por un verbo principal. Por ejemplo, la palabra access o access, depende cómo se pronuncie, puede ser verbo, pero en este caso está como sustantivo. ¿Sí? La frase nominal que se le atribuye a la que se le atribuye esta acción es una sigla. Entonces nos queda como traducción que BSF proporciona, ¿sí? Acceso. ¿Sí? Acá access podría llegar a ser un verbo, pero no lo es. Acceso a la información y a contenido. En una frase verbal compuesta, acá tenemos una frase nominal también que está compuesta por dos frases sustantivas, entonces hablamos de las instituciones de EFTP, ¿sí? Y la frase verbal compuesta está compuesta por dos verbos, ¿sí? El have, que en este caso está delante de otro verbo, por lo tanto es auxiliar, y el verbo que le da sentido sería el verbo cooperar, que ahí termina en ed. Cuando cooperar termina en ed y tiene el have adelante, sería han cooperado. ¿Mm? El have no quiere decir tener, sino han cooperado. Ese ed puede ser had oído, también podría ser pasado si estuviese solo, pero acá es compuesta. Si fuese una frase verbal simple y dijese TVT institutions cooperated with NGOs, ahí estaríamos diciendo las instituciones de FTP cooperaron, ¿sí? Pero como tiene el Java adelante, decimos han cooperado. Es decir, que empezaron a cooperar en el pasado y siguen cooperando en el presente, ¿sí? Bien, entonces, en la frase verbal, los verbos modales son esta lista, los verbos auxiliares son be, have y do, y los verbos principales es mucho más larga esta lista. Acá pusimos algunos a modo de ejemplo, ¿sí? Que pueden ser también simples, pueden estar o pueden tener otros verbos, y en esos vemos que los verbos be, have y do, que son auxiliares, también podrían ser principales. O sea, yo podría tener can be o may have o must do, ¿sí? Podría combinarlos. Incluso podría tener is being o can be being o can have been o can have had o can have done, ¿sí? Podría estar repetidos los verbos y en uno se traduce de una manera cuando en la parte de auxiliares y en la de principales de otra. En el caso que sean principales, el verbo to be siempre es ser o estar, pero have, cuando es principal, es tener y do es hacer. Cuando son auxiliares, have y do cambian y ahora después lo vamos a ver. Los verbos modales, entonces, esto vamos a ir más rápido porque ya lo vimos, agregan significado a la oración, indican una capacidad, o sea que pueden hacer, se puede hacer algo, una posibilidad, que está la posibilidad de hacer algo, una obligación, que se debe hacer algo, etcétera. Nunca están solos, por eso son un indicio de reconocimiento, ¿sí? Siempre están adelante de otro verbo y ese otro verbo está en infinitivo. En oraciones negativas y preguntas se usan como los auxiliares, es decir, em, en la pregunta va a empezar con el verbo modal o va a estar después de la palabra interrogativa y después va a estar el verbo principal separado y en la negación en el medio entre el modal y el principal va a estar el adverbio not.
No se conjugan en todos los tiempos, ¿sí? Vamos a ver que, por ejemplo, los verbos modales, en la lista de verbos tenemos el modal, tenemos en presente, en pasado y en condicional. No está el futuro. Se tiene que recurrir a otra estructura para apelar a un futuro. Lo mismo que el debe, must, está en presente y el should, que sería condicional, ¿sí? Bien, acá tenemos las traducciones, can y may. Acá están las posibles traducciones, could y might, must, ¿sí? Should, shall y will, que no se traducen, y would tampoco, sino que el verbo que le sigue, por ejemplo, en el caso de will, porque shall casi no se usa, se lee en futuro. Entonces yo tengo will increase, en vez de ser aumentar, que el verbo principal es aumentar, sería aumentará. Ahora si yo tengo el would, en vez de leerlo en futuro, lo leo en condicional. El condicional es la terminación ia, es decir, que está la posibilidad, ¿sí? Que está sujeta a una condición. También se le dice potencial, ¿sí? Entonces, would confirm, confirmaría. Y acá vemos, por ejemplo, qué expresan. El must expresa una necesidad. Como no tiene pasado ni futuro, una estructura similar al must que se recurre para expresar la obligación o la necesidad en pasado o en futuro es have to. Y acá vemos que el have no tiene ni la misma función ni como auxiliar ni como principal. Es un uso especial, ¿sí? Should y ought indican una obligación moral, una recomendación. em, la posibilidad, el permiso, la capacidad sería con can, may, could o might, el futuro con will o shall y el condicional con would. Verbos modales de posibilidad, can impact, ¿sí? Can impact sería puede impactar o pueden impactar, ¿sí? Acá sería puede porque es la salud mental. O sea, esto también no está en todas las personas. Tenemos que ponerla en, cuando lo traducimos en la persona que corresponde al verbo, dependiendo de ese sujeto, ¿sí? Entonces acá tenemos, vamos a ver la frase verbal que está en otro color, ahí la reconocimos porque está el can y tiene que seguirle un verbo y después una preposición, así que esos dos son los verbos, el modal es can y el principal es impact, ¿sí? Y la traducción, la salud mental de docentes y capacitadores puede impactar en su capacidad de optimizar la formación que ellos reciben o con respecto a o en habilidades digitales. Cuando indica esa misma palabra puede indicar posibilidad, ¿sí? Entonces, es decir, puede no como en este teníamos, sí, posibilidad. Acá tenemos otro caso también de posibilidad, pero acá tenemos tres verbos la diferencia, ¿sí? Entonces, acá tenemos un verbo modal, un verbo auxiliar y un verbo principal. Y acá tenemos que los ejemplos de tecnología móvil innovadora pueden ser encontrados o se pueden encontrar en los materiales presentados. ¿Mm? Como obligación, must. Acá tenemos que también le sigue otro verbo, así que en este caso también es la frase verbal, vamos a ver, es must invest, ¿sí? Debemos invertir en tecnología. ¿Mm? Principal invest es el que le da sentido, porque yo puedo decir, podemos invertir, hemos invertido, o sea, y invertir le sigue dando sentido a la oración. Ese es el principal, el que carga con el sentido de la acción. Debemos invertir en tecnología. De recomendación, should también es modal, así que focus, que puede ser sustantivo, acá está como verbo. Entonces sería should modal y focus principal. Entonces sería, las y los investigadores deberían centrarse más en la parte metodológica de la investigación. Como futuro, el will no se traduce y el promote se lee
en futuro. Entonces, tales asociaciones promoverán el acceso a la provisión de cursos de alta calidad centrados en el aprendiz. Tenemos modal, ahí me indica que debe haber otro verbo, y principal. Acá sería en condicional, entonces en vez de ser será, sería, ¿sí? La terminación es ia. Y vemos acá la condición anterior. Si los docentes, bueno, acá tenemos el verbo modal y el verbo principal. Si las y los docentes entendieran los objetivos pedagógicos, sería posible, ¿sí? Eso está sujeta a esa acción, a esa condición, sería posible superar su resistencia al cambio. Bien. En cambio, los verbos auxiliares, que son estos tres que ya los nombramos, que las formas que tienen esos verbos son todas, es esta, cuando son auxiliares, este verbo sigue siendo ser o estar. En cambio, have, cuando es auxiliar, es haber. Y el do no se traduce. El más difícil de esto y el más frecuente es have, porque es como que uno tiene internalizado que quiere decir tener. Tenemos que ver si está al final o está solo es tener. Si está delante de otro verbo es haber. El verbo to be. Bueno, por ejemplo, con el significado como una frase verbal simple es. Acá tenemos como verbo principal, ¿sí? Su plataforma de mejora de habilidades es utilizable en áreas, o es útil o utilizable en áreas de Internet con poco ancho de banda, un ancho de banda eh, corto, ¿sí? De poco alcance. También puede ser estar, o sea, no hay nada que me diga que es ser o estar, sino con qué frases nominales está jugando y el sentido que le puedo dar. Acá también es simple y sin embargo la traducción no es ser, sino estar. Entonces acá tenemos que la tabla de crecimiento está en la parte superior de la página siguiente. No podemos decir la tabla de seguimiento es en la parte superior, ¿sí? Entonces tiene que ver con el sentido. Bueno, en este caso quiere decir estar y está como auxiliar, porque hay dos verbos. ING, cuando está después del verbo to be, pasa a ser el verbo principal, indica algo que está sucediendo en el momento. Entonces, están proporcionando investigadores con información clave. Están proporcionando a los investigadores información clave, ¿sí? Bien. Ahí tiene otros usos especiales que, por ejemplo, con la edad es un concepto distinto. En vez de decir uno tiene años, el verbo que aparece es to be, pero se traduce tiene porque eso tiene que ver con otra concepción de la edad eh, que uno no es algo que uno se agrega, sino que está en uno mismo, ¿sí? Y después lo que yo les había dicho del verbo to be, más el there adelante, que ahí sería haber o existir. Entonces tenemos, hay o existe un interés creciente, acá ing está después del artículo, así que no forma parte de la frase verbal, en los posibles usos de este procedimiento. Ahí sería una frase verbal simple porque el verbo to be está solo, pero si yo tengo, em, bueno, there was también o there were también son simples y esa sería en pasado, hubo o había. Pero yo tengo there must be, ahí es compuesta porque está acompañado del modal. Debe haber. Sí, recuerden que there está ocupando un lugar, pero no se traduce con el significado que conlleva, que es allí, sino que ocupa como el lugar de un pronombre impersonal, ¿sí? Eh, pero lo unimos como frase verbal porque le cambia el significado. Will be, o sea, there will be, habrá, there have been, ha habido, there may be, puede haber, there would be, habría. ¿Mm? Bien, el have.
Cuando es verbo principal es tener. Entonces acá, las personas tienen dificultad, ¿sí? De prestar atención a dos entradas separadas al mismo tiempo, a dos entradas de datos, ¿no? A dos informaciones. En cambio, cuando es auxiliar de a, sería verbo auxiliar, es haber. Acá el verbo principal es grown, entonces es ha crecido. En los últimos 20 años, la población del mundo ha crecido rápidamente. Bien. Y el otro uso que tiene, que es un uso especial, es cuando está seguido de to y después el infinitivo, que ahí sería obligación, puede ser tiene que o debe. Entonces el apoyo tiene que ser apropiado a las circunstancias parentales y para aquella eh, etapa del desarrollo del niño. Bien, el caso de do es auxiliar para formar preguntas o negación. En el caso que apareciera acompañando un verbo en una oración afirmativa es solamente de énfasis, ¿sí? Entonces, cuando es principal, por ejemplo, acá yo tengo must, que es el modal, y do es el principal, ahí es hacer, ahí sí se traduce. Las y los estudiantes deben hacer tarea, pero cuando es auxiliar no se traduce. Nos damos cuenta, por ejemplo, que esta pregunta comienza con does, entonces va a estar en presente y el verbo es este, ¿sí? Entonces, esto difiere por género de estudiantes, ¿sí? Ese es el verbo principal. Esto difiere según el género de los estudiantes. Bien, esto sería todo lo que tenemos de frase verbal. Yo acá les dejo una tarea para que realicen, que la vamos a corregir la clase próxima, que bueno, ahí vamos a terminar de organizar el cuatrimestre, cómo lo terminamos. Estén atentos al próximo video o si pueden asistir a la clase, porque ahí vamos a hablar del trabajo práctico, del trabajo integrador que tendrán que presentar. Em, y vamos a trabajar, ya les dije, las frases verbales y también las palabras con ing. Acá presten atención a esta diapositiva porque hay algunos verbos que están en pasados y que yo ya les doy la traducción, ¿sí? Porque esa parte, los tiempos verbales no los vimos. Entonces, el texto es esto, que está en la página 30 y sigue acá. Y ustedes tienen que dar una versión en castellano, de si quieren la separan en bloques, si no, no es necesario, pero al principio ayuda bastante la separación en bloques. Y también tienen que dar tanto en uno como en otro, hay muchos casos de ING. ¿Cuáles son las funciones de ING? Los ING están de rojo y las frases verbales están de verde. Tienen que analizar las frases verbales, decir si son frases verbales simples o compuestas, qué tipos de verbos las componen y en algunos casos tienen ya la traducción, ¿sí? Luego que hacen esa actividad, completan estas tablitas. Bueno, muchas gracias. Estaremos comunicándonos y nos vemos en la próxima clase. Les estaremos comunicando sobre el trabajo práctico, ¿sí? Que tienen que realizar.